A veces en la historia nos encontramos con figuras que parecen tener dos vidas, dos legados que de hecho se contradicen. Hoy vamos a sumergirnos en una de las más fascinantes, la de Santiago Apóstol, una figura clave sí, pero cuya historia es muchísimo más compleja de lo que parece a simple vista. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que el predicador de Galilea, un apóstol de la paz, acabe transformado en un guerrero a lomos de un caballo blanco? Es una historia de fe, de poder y, sobre todo, de cómo se construye un mito nacional. Claro, para poder entender al guerrero primero hay que conocer al peregrino. Así que vamos al origen de todo, al comienzo de la leyenda de Santiago. A ver, Santiago el Mayor era un pescador, un tipo normal y corriente de Galilea, junto a su hermano Juan. Según los evangelios, Jesús les puso un mote bastante curioso, los hijos del trueno. Parece que por su temperamento, digamos que intenso. Tras la muerte de Cristo, a él le tocó una misión complicadísima, llevar el evangelio hasta el fin del mundo conocido, que en aquel entonces era Hispania. Pero bueno, la tradición cuenta que su misión en Hispania, no tuvo mucho éxito, la verdad. Volvió a Jerusalén y allí fue martirizado por orden de Herodes Agripa en el año 44. Y justo aquí, cuando su historia terrenal parece terminar, es cuando su leyenda, en realidad, no ha hecho más que empezar. Aquí es donde la cosa se pone increíble. Sus discípulos, para salvar el cuerpo, lo meten en una barca de piedra, sin timón, sin velas, nada, y de forma milagrosa esa barca se lanza al mar y cruza todo el Mediterráneo, rodea la península y llega hasta la costa de Galicia. Un viaje absolutamente imposible que iba a unir para siempre al santo con esta tierra. Vale, el apóstol llega a Galicia, lo entierran y podría parecer que la historia acaba aquí. Pero no. De hecho, lo que viene ahora es un silencio, un larguísimo silencio, antes de que un suceso casi mágico lo cambiara todo para siempre. Hablamos de 800 años. ¡800! Durante todo ese tiempo, el lugar de la tumba sencillamente se perdió. Entre invasiones, cambios políticos, la memoria se borró. El sepulcro cayó en el olvido más absoluto. Y de repente, en el siglo IX, todo cambia. La historia cuenta que un ermitaño, un tal Pelayo, empieza a ver unas luces rarísimas, celestiales, en medio del bosque. Intrigado se lo cuenta al obispo Teodomiro. Van juntos, excavan donde señalaban las luces y ¿qué encuentran? Un arca de mármol, un antiguo mausoleo romano, con 3 cuerpos dentro. Y los identifican como Santiago y 2 de sus discípulos. Y claro, de esas luces, de esas estrellas, viene el nombre, Campus Stelae, campo de estrellas. ¿Suena verdad? De ahí, con el tiempo, Compostela. El rey Alfonso II, al enterarse, ordena construir allí mismo una iglesia, y ese fue el germen de uno de los mayores centros de peregrinación de la cristiandad. Pero, mientras todo esto pasaba, mientras el Camino de Santiago se convertía en una ruta importantísima, en la península estaba ocurriendo otra cosa, la Reconquista. Y en ese contexto de lucha constante, empezó a nacer una versión de Santiago muy pero que muy diferente, mucho más fiera. El punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, es la mítica batalla de Clavijo. Imaginaos la escena, año 844. Las tropas cristianas están a punto de ser aniquiladas y de pronto, ¡zas!, aparece el propio Santiago en el cielo, montado en un imponente caballo blanco, espada en mano, liderando la carga contra el ejército musulmán. Cambió la batalla y cambió la historia. Y ahí lo tenemos, las dos caras de la misma moneda. Por un lado, el apóstol original, el pescador pacífico, el patrón de los peregrinos que recorren el camino. Y por otro, esta nueva identidad, el caballero celestial, el protector de los ejércitos, el símbolo de la Reconquista. Entonces la pregunta es obligada. ¿Cómo se pasa de ser un humilde predicador a convertirse en el temible Santiago Matamoros? La respuesta, en realidad, no tiene tanto que ver con los milagros como con la política y con la necesidad de tener un símbolo que fuera realmente poderoso. Bueno, para entender este cambio tan radical hay que mirar más allá de los milagros y centrarnos en el contexto histórico de la España medieval, porque esto no fue algo que surgiera de la nada, sino una construcción muy deliberada con un objetivo muy, muy concreto. Pensemos que la Reconquista fue una lucha larguísima, de casi 8 siglos. En un conflicto así, la moral de la tropa lo es todo. Es un arma tan importante como la espada. Hacía falta un protector divino, un grito de guerra, algo o alguien que uniera a todos los reinos cristianos bajo una misma causa sagrada. Y es que si miramos las fechas, la cosa canta. El mito del guerrero no surge cuando se descubre la tumba, no. Se construye mucho, mucho después, sobre todo entre los siglos XI y XII.
Textos como la historia compostelana fueron fundamentales para difundir esta imagen de guerra. De hecho, la propia batalla de Clavijo hoy es considerada por casi todos los historiadores como una leyenda, una invención posterior para cimentar esa nueva y poderosa imagen del santo. Pero claro, como toda gran leyenda, esta también tiene sus grietas. Hay un montón de dudas históricas que son casi tan interesantes como el propio mito. Porque, a ver, ¿qué hay de verdad en todo esto? A ver, para empezar, los historiadores se hacen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿hay alguna prueba real de que Santiago siquiera pisara España? Pues la verdad es que no hay ninguna de la época. Y luego está el tema de los restos. ¿Son de verdad los suyos? Hay teorías que apuntan a que podrían ser de Prisciliano, un obispo hispano ejecutado en el siglo IV. Y aquí llega lo más curioso. Para zanjar cualquier debate, la Iglesia prohíbe mediante una bula papal que se hagan pruebas de ADN a los restos. O sea que la autenticidad deja de ser una cuestión científica para ser, simple y llanamente, una cuestión de fe. La verdad, al final, depende de lo que cada cual quiera creer. Y todo esto nos lleva a una reflexión final muy potente. El caso de Santiago nos enseña que a veces el poder de un relato, lo que una figura llega a simbolizar para millones de personas, puede tener muchísima más fuerza que la propia verdad histórica. Así que al final, ¿qué define un legado? ¿Los hechos comprobables o la fe que inspira? Ahí queda la pregunta.